Hola a todos y a todas, en este capítulo de hoy vamos a ver el tensor de inercia de un aro, o también podríamos llamarlo de un anillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primero por analizar el giro de este aro o de este anillo en torno a los ejes que están contenidos en el plano que contiene al objeto. Entonces vamos a poner aquí el primer dibujo y antes de nada comentar que pese a que yo en el dibujo he puesto que el anillo tiene un grosor, ¿de acuerdo? Aquí lo veis. Esto es simplemente para que nosotros visualicemos el objeto, pero para analizarlo matemáticamente vamos a considerar este grosor despreciable. O sea, vamos a considerar la longitud del anillo como unidimensional, ¿vale? Entonces, vamos a decir que el anillo está contenido en un plano que vamos a llamar el plano XY. Por lo tanto, este eje que yo he dibujado aquí, pues podríamos decir que es o el eje X o el eje Y, pero por conveniencia voy a decir que es el eje Y, ¿de acuerdo? El eje X vendría tal que por aquí, ¿de acuerdo? Y el eje Z pues sería perpendicular al plano que contiene al anillo, sería este de aquí. También comentar que el anillo yo lo he dibujado así como con forma elíptica, pero por darle perspectiva, ¿de acuerdo? Pero el anillo es circular, o sea, la longitud del anillo es una circunferencia perfecta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar calculando, como decía, los momentos de inercia en torno a los ejes que marcan el plano donde está contenido el anillo. Entonces estos ejes son el eje X y el eje Y, y por la simetría del objeto veis que va a dar igual, o sea, el giro en torno al eje X o en torno al eje Y va a ser exactamente el mismo, porque si tuviéramos el eje X tal que así, veis que si el anillo girara así, ¿de acuerdo? Pues es el mismo giro que en torno al eje Y, precisamente por tener simetría circular. Por lo tanto, vamos a argumentar que el momento de inercia en torno al eje X es igual al momento de inercia en torno al eje Y, ¿de acuerdo? Vale, pues el momento de inercia será la integral sobre toda la masa de la distancia al eje de giro al cuadrado por un diferencial de masa. Vale, entonces, como lo que vamos a hacer es lo de siempre, sustituir la integral sobre la masa por una integral de línea, porque el objeto es un objeto unidimensional, por lo tanto, la masa está repartida en un hilo, o sea, en una longitud unidimensional. Así que esto se hace introduciendo la función densidad, que para objetos unidimensionales suele llamársele lambda y que vamos a elegir que es constante. Y si está girando en torno al eje Y, pues la distancia al eje Y es la variable X, ¿de acuerdo? O sea, todos los puntos del anillo, ¿de acuerdo? Cada trocito de masa aquí, pues la distancia al eje de giro, siendo el eje de giro el eje Y, pues es la distancia en X. Aquí esta, aquí para este otro trocito de masa esta otra, ¿de acuerdo? Así que pondremos X al cuadrado por un diferencial de longitud. Y como el objeto se cierra sobre sí mismo, pues esto al ser una integral de línea, pues es una integral de línea sobre una curva que es cerrada, que es el anillo. Por lo tanto, esta integral pues podríamos ponerla con el circulito este aquí, marcando que es una integral de línea, ¿vale? De esto, pues bueno, al final ahora vais a ver que vamos a hacer un cambio de variable y no vamos a... Esto pues va a dar igual que lo hagamos o no, pero bueno, podríamos hacerlo para ser más exactos. Pero lo que vamos a hacer para resolver esta integral es, y aquí de hecho se me ha olvidado poner que esta integral es sobre la longitud del anillo, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer un cambio de variable a coordenadas polares para poder resolver esta integral de forma más fácil.
Entonces, lo que vamos a hacer es la integral. La función densidad sigue siendo igual y x en coordenadas polares, pues nosotros sabemos que es el radio por el coseno del ángulo. Y como está elevado al cuadrado, pues esto al cuadrado. Aquí a lo mejor en el dibujo no se ve bien, pero si pusiéramos la circunferencia, el anillo, visto frontalmente, pues nosotros lo que estamos diciendo es que si está girando en torno al eje Y, pues estas son las distancias de cada punto del anillo al eje de giro, ¿de acuerdo? Y todas estas distancias, pues lo que son nuestra x, aquí, en esta integral. Lo que ocurre que al hacer el cambio de coordenadas, sobre lo que vamos a sumar en la integral no va a ser sobre las x, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a sumar sobre cada una de estas distancias al eje de giro, sino que lo que vamos a sumar es sobre el ángulo. Por eso aquí he puesto la R mayúscula simbolizando que es una distancia constante, ¿vale? Cuando en una integral se pone un radio sobre el que se va a sumar, como vimos por ejemplo en el capítulo pasado para calcular el tensor de inercia a una esfera, es costumbre poner la variable en minúscula y en mayúscula cuando es una constante, ¿vale? Entonces yo voy a elegir esta distancia porque voy a sumar sobre este ángulo, sobre el ángulo θ, ¿vale? Por lo tanto, aquí en esta integral, el ángulo θ, para cubrir toda la longitud del aro, tendrá que ir de 0 a 2pi, ¿vale? Y ahora queda el diferencial de longitud. Pues el diferencial de longitud, podemos verlo aquí. Si cogemos un trocito aquí de anillo, pues esto es nuestro diferencial de longitud. Si esta distancia amarilla es el radio y este ángulo de aquí es un ángulo diferencial, o sea, un diferencial de θ, pues nosotros lo que tenemos es que dl es r por dθ. Así que sustituiremos eso aquí. Ponemos r por dθ. Vale. Pues entonces nuestra integral lo que queda es de 0 a 2pi, la función densidad, r al cuadrado por r, pues queda r al cubo, coseno al cuadrado, y diferencial de θ. Vale. Entonces, lambda r al cubo, por ser constante, pues sale fuera de la integral. Y ya lo que nos queda es la integral de coseno al cuadrado de θ. Y esta es una integral muy fácil porque se resuelve de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer es un cambio de variable y decir que, pues por ejemplo, el ángulo θ es igual a otro ángulo así partido de 2. Por lo tanto, un diferencial de θ pues será un medio por un diferencial del ángulo, ¿vale? Bueno, pues vamos a venirnos por aquí. Tendremos lambda r al cubo. Y lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 a coseno cuadrado de θ. Bueno, que ahora será coseno cuadrado de pi partido por 2. Entonces, al multiplicar aquí dentro por 2, pues tenemos que sacar fuera un medio para que quede igual la integral de 0. Y bueno, permitidme que no ponga ahora los límites de la integral, porque al hacer un cambio de variable habría que cambiarlos. Y para no entretenerme, pues no voy a hacerlo. Simplemente luego desharé otra vez el cambio de variable y recuperaré los antiguos límites. Entonces ahora aquí pues tendremos 2 coseno cuadrado de phi
partido 2 y diferencial de teta es 1/2 diferencial de phi. Pero para sacar ese 1/2 fuera de la integral, pues dejo solo el diferencial de phi y al salir 1/2 multiplica a este otro 1/2 y se convierte en 1/4. Vale. Entonces ahora ya esta integral es muy fácil de resolver porque esto es una identidad trigonométrica que lo que es igual a 1 más coseno de phi. Entonces lo que tendremos es lambda. Bueno, voy a poner 1/4 de lambda r al cubo, abro un corchete, integral de 1 por e de phi, por lo tanto integral de phi, más integral de coseno de phi. Vale, entonces esta primera integral, pues ya sabemos que es phi, y esta segunda integral, pues ya sabemos que es el seno de phi. Por lo tanto, queda 1/4 lambda r al cubo phi más el seno de phi. Vale, pues vamos a deshacer el cambio de variable y entonces vamos a tener 1/4 lambda r al cubo, phi pues será 2 teta, 2 teta, y aquí entonces queda más el seno de 2 teta. Vale. Y todo esto, ahora sí, a ver que no me va a caber, lo tenemos que evaluar entre 0 y 2. Vale. Me vengo por aquí abajo, tendremos 1/4 la función densidad lineal r al cubo, 2 teta más, y el seno de un ángulo doble por otra identidad trigonométrica, pues esto ya sabemos que es 2 seno de teta coseno de teta. Vale, esto evaluado entre 0 y 2. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a sustituir los límites. Entonces, el límite inferior que va restando, pues daos cuenta que cuando teta es 0, pues este se anula, y aquí, pues seno de 0, pues este se anula también. Por lo tanto, al restar la resta que es, o que son, el límite inferior, esa no va a contribuir. Pues vamos con la de 2pi. Pues al sustituir aquí 2pi, pues tendremos 1/4 lambda r al cubo, 2 por 2pi, pues será 4pi, y aquí al sustituir 2pi, pues en coseno de teta bien, pero en seno de teta pues se cancela también. Por lo tanto, este término de aquí no contribuye en ninguno de los dos límites. Así que nos ha quedado pues 4pi directamente. Vale. Se cancelan este 4 con este 4. Sustituimos ahora la función densidad por la masa entre la longitud del objeto, por ser un anillo o un aro, pues es 2pi por el radio. Aquí tenemos el radio al cubo y aquí pi. Se cancela pi y se cancela este radio con un exponente de aquí. Y por lo tanto hemos llegado a que tenemos la masa por el radio al cuadrado entre 2. Muy bien, pues ahora que hemos obtenido estos dos momentos de inercia, pues vamos con el momento de inercia en z, o sea, en torno a un eje perpendicular al plano que contiene al aro. Este sería el dibujo, este de aquí sería el eje z, y vamos a calcular entonces el momento de inercia aquí, que vais a ver que es muy facilito. Tendremos la integral sobre la masa de la distancia al eje de giro al cuadrado por un diferencial de masa. Vale,
Entonces aquí no vamos a tener ni que introducir la función densidad, porque si os dais cuenta la distancia al eje de giro, cuando el eje de giro es el perpendicular al plano XY, pues son todas constantes, porque cada punto del anillo, su distancia al eje de giro es el radio del anillo, tanto aquí como aquí, en cada punto a lo largo del anillo. Por lo tanto, esta R es constante, así que vamos a ponerla en mayúscula, R al cuadrado, diferencial de masa, y por ser constante, pues sale fuera de la integral. Entonces nos queda la integral sobre toda la masa de un diferencial de masa. Y esta integral pues ya es inmediata, lo que nos queda es la masa total por el radio de la circunferencia del aro al cuadrado. Y este es el momento de inercia en Z. Veis, si os dais cuenta, que yo no lo he usado, pero se cumple que el anillo es, por estar contenido en el plano XY, tiene que cumplir el teorema de los ejes perpendiculares, ¿de acuerdo? Y aparte, por ser simétrico en el plano XY, o sea, voy a poner por aquí, el teorema de los ejes perpendiculares es el momento en Z, el momento de inercia en Z es igual al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y, como el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y es igual, pues esto tiene que ser igual a 2 el momento de inercia en X o en Y, ¿de acuerdo? 2 veces el que queramos de los dos. Entonces, el momento de inercia en X o en Y ya hemos visto que es la masa por el radio al cuadrado entre 2, al multiplicarlo por 2 se cancelarían y nos quedaría la masa por la distancia al cuadrado, que es lo que vale el momento de inercia en Z, ¿de acuerdo? Que veáis que se cumple este teorema y podríamos haberlo usado para no hacer la última integral, pero bueno, como era muy facilita, pues tampoco hemos tardado mucho en hacerlo. Vale, entonces vamos ahora con los productos de inercia del tensor. Estos pues van a ser, vamos primero con el XY, esta integral será la integral sobre toda la masa de menos XY diferencial de masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a introducir la función densidad y vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Aquí me he comido un menos. Vale. Vamos a sustituir por coordenadas polares, o sea, para la X, R coseno de teta, y para la Y, R seno de teta. Y este diferencial de masa, que se convertiría en un diferencial de longitud, pues hacemos lo mismo de antes. Lo sustituimos por R diferencial de teta, ¿vale? Y entonces los límites de la integral irán de 0 a 2pi para cubrir toda la longitud del anillo. Vale, pues aquí tendremos la integral entre 0 y 2pi de menos lambda r al cubo seno de teta coseno de teta diferencial de teta. Vale. Vale, lo tenemos por aquí, menos lambda r al cubo puede salir fuera de la integral y tenemos seno de teta coseno de teta. Vale. Pues esta integral es inmediata porque coseno de teta es la derivada de la función seno de teta. Por lo tanto, aquí tenemos una función por su derivada y esa integral es inmediata. Esa es la función elevada a un grado más entre ese grado más. O sea, tendremos menos lambda r al cubo seno al cuadrado de teta entre 2. Y todo esto entre 0 y 2. Bueno, pues como ya sabéis, el seno de teta en 2pi vale 0 y en 0 vale 0 también. Por lo tanto, en los dos límites se va a cancelar, va a ser 0 y va a anular el resto de términos. Por lo tanto, este producto de inercia, el XY, va a dar 0.
Y como ya sabéis, la matriz del tensor de inercia es simétrica, el producto de inercia xy es igual al ix. Vale, pues vamos con los otros dos productos de inercia que quedan, que vais a ver que son muy facilitos, que serían el xz, vamos a empezar por este, y luego el iz. Entonces, esto es la integral sobre toda la masa de menos xz diferencial de masa. Vale. Y aquí lo que tenemos es que darnos cuenta de una cosa, que es, como el objeto está contenido en el plano xy, pues resulta que en la coordenada z solo hay un trocito de masa aquí. O sea, si nosotros entendiéramos este eje, que podemos trasladarlo paralelamente a lo largo de toda la superficie que marca el perímetro del anillo, pues resulta que en el eje z solo hay un trocito de masa aquí, que es este y este, y corresponde con un z igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, este punto de aquí, pues sería, yo qué sé, sería x igual a r, y igual a 0, z igual a 0. Este de aquí sería x igual a menos r, y no, al revés, perdón, porque habíamos dicho que, o sea, si esto sí está puesto aquí, este de aquí es el eje y, entonces estos dos puntos serían x0, z0 y r, y aquí y menos r. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando el diferencial de masa es distinto de 0, la coordenada z vale 0. Y al contrario, cuando la coordenada z no vale 0, o sea, cuando subimos a lo largo del eje z o bajamos, pues ya no hay masa del anillo, porque el anillo está en el plano xy. O sea que tenemos que cuando z es distinto de 0, lo que es 0 es el diferencial de masa. Por lo tanto, esta condición nos hace que esta integral siempre sea 0 y se anule. Así que lo ponemos. Y la siguiente, pues sería la iz, que sería la integral sobre toda la masa menos iz diferencial de masa. Y por volver a aparecer la coordenada z, pues tenemos la misma situación que aquí. Hago un copy-paste, que es que en el eje z, pues eso, lo que acabo de contar. O sea, cuando la masa no es 0, estamos en el 0 en el eje z, y cuando no estamos en el 0 en el eje z, pues no hay masa del anillo, por lo tanto el diferencial de masa es 0. Así que esto vuelve a dar 0. Por lo tanto, aquí el momento de inercia xz, que es igual al momento de inercia zx, este es 0, y aquí en este, o sea, momento de inercia no, producto de inercia. Y aquí el producto de inercia iz, que es igual al zi, también es 0. Así que nuestra matriz del tensor de inercia pues quedaría puesta así. Solo habrían números distintos de 0 en la diagonal principal, ¿de acuerdo? Correspondiente a los 3 momentos de inercia. Y los productos de inercia serían 0. Como siempre, pues ya sabiendo que los productos de inercia lo que nos dicen es cómo está repartida la masa o cuán simétricamente está repartida la masa respecto a los ejes que escogemos, pues aquí está claro. En el plano XY es una circunferencia, por lo tanto es simétrico, y cuanto más simétrico más tiende a 0 el número, y en Z pues no hay masa. Así que donde hay un subíndice Z en la posición de los elementos de la matriz, pues también hay un 0.
salvo en el ZZ, que es este momento inercial. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo, no tengo nada más que contar y nos vemos en el siguiente.